Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan los fármacos o tratamientos que salvan vidas? Lo cierto es que existen diferentes fases. Hay una fase inicial de investigación que se produce en el laboratorio, pero antes de que estos tratamientos salgan al mercado, es una condición sine qua non probarlos o comparar su aplicación con respecto a otras opciones disponibles en voluntarios sanos o con alguna patología. Estos estudios, llamados ensayos clínicos, son la única manera de evaluar qué es efectivo para los pacientes y con qué riesgos. En este episodio de Un viaje por la sangre, precisamente vamos a conocer qué es un ensayo clínico y cómo funciona, cómo se puede participar o quién es elegible para involucrarse en un ensayo, o cuáles son los riesgos y beneficios de participar. Si te ha atrapado el tema, prepárate porque comienza nuestro particular viaje por la sangre. Comenzamos. España es el país de Europa con mayor participación en ensayos clínicos y el 40% de estos estudios se dirigen a enfermedades de la sangre. Están llevados a cabo concretamente en hematología y son fundamentales para el avance en el tratamiento de enfermedades sanguíneas como la leucemia, la anemia o los trastornos de coagulación, entre otros. Después de la entrevista que tenemos a continuación, entenderemos mucho mejor a qué me refiero con esta afirmación, cuáles son los ensayos clínicos más novedosos que se están desarrollando o qué tenemos que hacer, ¿no?, si queremos contribuir a que la ciencia progrese. La persona que nos va a ayudar a adentrarnos en el mundo de los ensayos clínicos es Amanda López, licenciada en farmacia y doctora en salud pública y medicina preventiva. Es coordinadora de la red de apoyo a la investigación clínica en hematología y hemoterapia, también conocida como RAIDS. Bienvenida, Amanda. Bienvenida y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, es un placer. Amanda, ¿qué te parece si empezamos a hablar de qué es un ensayo clínico, cómo funciona, cuáles son sus fases? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, un ensayo clínico es un estudio de intervención, es decir, un estudio donde le hacemos a un paciente algo que no es exactamente lo que habitualmente le hacemos en la práctica clínica habitual, el manejo habitual de su enfermedad. Hay distintas fases, van de la 1 a la 4, siendo la 1 unos estudios muy preliminares, con muy poquitos pacientes, en el que empezamos a ver un poquito cómo funciona la molécula, si es segura, si nos da la sensación de que puede hacer efecto. Pasamos a una fase 2, donde ya empezamos a ver un poquito de, aparte de seguridad, porque siempre focalizamos en la seguridad del paciente, ver si hay eficacia, y ya fase 3, fase 4 son estudios ya con muchos pacientes, ya muy cercanos a la práctica clínica habitual, a lo que se hace habitualmente estos pacientes, que son los que nos permite confirmar que esa molécula, que ese fármaco que estamos estudiando realmente hace el efecto que estamos buscando. Aunque ya te has adelantado y me has dado la respuesta a la siguiente pregunta, yo te la voy a plantear porque quiero que te extiendas más. ¿Por qué es importante que la sociedad participe en ensayos clínicos? Es que no es importante, es fundamental. La sociedad es quien nos nutre, ¿no?, quien nos genera la necesidad de seguir avanzando en investigación y sobre todo quien tiene los pacientes, ¿no?, que al final son nuestra responsabilidad y nuestra ayuda y nuestra fuerza para seguir investigando. Nosotros trabajamos para que ese paciente que tiene un problema de salud, darle una respuesta, darle una ayuda, ¿no?, a veces no siempre curativa, no siempre somos capaces de curar, pero sí mejorar su vida, que es al final el foco de todo nuestro trabajo. ¿Cuál es el nivel de participación en España y por qué? ¿Es alto, es bajo con respecto a Europa? Bueno, yo creo que aquí podemos sacar pecho, orgullo y todo lo que queráis, porque es verdad que España es, por un lado, país de referencia para muchísimos laboratorios farmacéuticos. Nos seleccionan activamente como país por varios motivos. El primero, somos grandes reclutadores y esto tenemos que dar gracias a la sociedad y a los pacientes por querer participar en los ensayos clínicos. Y también gracias a que tenemos un músculo investigador, un equipo de hematólogos y profesionales afines que están dando todo de sí a fin de poder estar en lo más alto y atraer estos estudios que nos pueden aportar mejores tratamientos para nuestros pacientes. Imagino que si los pacientes acceden, ¿no?, a estos ensayos clínicos es porque la información es buena, ¿no?, la que reciben. Pero, por ejemplo, si yo soy un paciente que no he recibido esa información, ¿cómo puedo acceder a un ensayo de este tipo? Bueno, lo primero, hoy en día en España tenemos lo que se llama el Registro Español de Ensayos Clínicos. Es una web libre que pertenece a la Agencia Española de Medicamentos, es decir,
información súper fiable, nada de fake news, y ahí un paciente puede entrar de manera autónoma, buscar ensayos clínicos sobre su enfermedad y le va a salir todos los ensayos clínicos autorizados en España en este momento, de forma que él puede ver si eventualmente encaja uno, así a grosso modo, e incluso contactar. En estos casos siempre les recomendamos que contacten con su hematólogo de referencia para comentarle la posibilidad de participar y valorar la posibilidad de ser referido a ese centro donde esté realizando un ensayo clínico. Amanda, ¿y puede ocurrir que aunque el médico nos considere válidos para participar, seamos excluidos? Puede y debe. Tienes que pensar que todos los ensayos clínicos tienen una serie de criterios de inclusión y de exclusión que son básicamente características que como pacientes tenemos que cumplir o no para poder participar. Si un médico nos excluye de un ensayo clínico, en el fondo lo hace por nuestra propia seguridad, ya sea porque potencialmente ese medicamento no nos va a hacer un efecto positivo o ya sea porque por nuestra propia seguridad, para evitarnos efectos adversos, no quiera exponernos a ese riesgo. El consentimiento informado, vamos a hablar del consentimiento informado, es una parte vital, ¿no?, del proceso de investigación y es de obligatorio cumplimiento por parte del paciente, pero por ley, ¿no? ¿Qué recoge y a qué nos compromete? Bueno, es un documento que sobre todo protege al paciente, ¿vale? Yo sé que cuando los pacientes lo ven se asustan porque son 15, 20 páginas, ¿no?, de texto muy técnico a veces, aunque intentamos hacerlo lo más natural y cercano, y asusta, ¿no?, porque parece como una especie de hipoteca, ¿no? Pero no deja de ser un documento donde se te explica el ensayo de manera pormenorizada, porque obviamente el médico te lo cuenta, pero te puede pillar nervioso o que quieras hablarlo con un amigo, un familiar, tengas un documento donde podáis ver la información. Ahí se te explica de qué va el estudio, qué molécula se va a estudiar, qué puedes recibir. Puede ser que puedes recibir el fármaco estudio o un placebo o el tratamiento habitual. Se te cuenta qué pruebas te van a hacer, ya sea las normales o extraordinarias, es decir, si te tienen que hacer una biopsia, te lo va a poner ahí. También te cuenta que estás protegido con un seguro, que tú, si te pasa algo dentro del contexto del ensayo, hay un seguro que va a ser responsable de todo lo que te pase y que, bueno, también tema de protección de datos que hoy en día está tan en boga, ¿no? Entonces, el consentimiento informado, aunque es denso, siempre recomendamos que se lea, que se consulte con tranquilidad, que es una decisión seria participar en un ensayo clínico y sobre todo tiene que ser meditada. Entonces, lo lees, lo entiendes, preguntas a tu médico, consultas a tu familiar o quien quieras y con eso ya puedes tomar una decisión correcta. Es decir, se da ese documento como periodo de reflexión, ¿no? Bueno, tiene que haber una especie de periodo. Hay gente que obviamente tiene muy claro y confía mucho en su hematólogo y entiende bien el texto, pero bueno, tenemos que pensar que a veces el paciente de hematología es un señor mayor, una señora mayor, que a veces pues le cuesta, ¿no? Y con tener tiempo puedes tener la posibilidad de poder consultar con algún familiar o amigo que te ayude a tomar la decisión, sobre todo porque lo que nos interesa es que el paciente que entre sea correctamente informado, entienda lo que implica participar y sepa perfectamente pues que es un ensayo clínico y que estamos siempre para ayudar y para mantenerlo en la seguridad del fármaco. Amanda, yo como paciente estoy casi convencida, ¿no? Pero me gustaría saber también qué me puede aportar participar en un ensayo clínico. Bueno, pues voy a intentar terminar de convencerte. Venga, vamos. La gran ventaja de los ensayos clínicos es que podemos acceder a medicamentos que ahora mismo están en fase de desarrollo. El concepto de ensayo clínico nace precisamente de esos fármacos que estamos viendo cómo funcionan, si hacen el efecto que buscamos o no. Entonces, si tú participas en un ensayo clínico vas a poder acceder a medicamentos que no están en el mercado, que todavía no sabemos cómo funcionan, es verdad que no sabemos si van a ser beneficiosos o no, pero sobre todo pues gente que ya ha agotado otras vías de tratamiento, pues puede ser una alternativa para mejorar su salud. ¿Y los riesgos? Riesgos siempre hay, incluso cuando tomamos un paracetamol tenemos riesgos, eso es inevitable y por eso están los prospectos, ¿no?, y las fichas técnicas de medicamento. El consentimiento informado, de hecho, es un documento donde se recogen los riesgos a los que puedes estar, ¿no? Te dice los efectos secundarios más habituales que hay, qué molestias puedes tener incluso por las pruebas y demás. Entonces, riesgos siempre, por supuesto, pero tenemos que pensar que hay un equipazo de personas detrás para que asegurar que tú, como paciente, estés lo mejor posible y está todo preparado y contextualizado de que si hay un problema pues podamos tratarte lo mejor posible. Me estás casi convenciendo, ¿eh? Vamos a por la siguiente pregunta, porque los ciudadanos a veces pueden estar preocupados también por la seguridad y la ética, ¿no?, de los ensayos clínicos y querrán saber qué medidas se toman para proteger sus derechos y su bienestar durante el estudio. Entonces, a raíz de esto, ¿qué protecciones y derechos tengo como participante en un ensayo clínico? Pues por suerte en esto hemos mejorado muchísimo en los últimos 60, 70 años, ¿no? No puedes hacer un ensayo clínico ni ningún otro tipo de investigación sin el consentimiento informado pertinente, es decir, a ti te tienen que informar que están haciendo algo contigo,
Por otro lado, todos los estudios están aprobados por un comité de ética, es decir, un grupo de personas, tanto de personal del ámbito sanitario, médicos, enfermeras, farmacéuticos, como no sanitarios, como abogados o incluso pacientes, que evalúan la pertinencia a nivel científico y ético del estudio. O sea que cuando a ti ya te ofrecen un consentimiento es porque ya ha habido un montón de personas que saben mucho, que han valorado que esa idea tiene sentido y que es ético ponerte en ese contexto. Y en mi vida cotidiana, ¿cómo me va a afectar participar? Hombre, pues es lógico que te va a afectar, ¿no? Este acceso a los medicamentos tempranos que todavía no sabemos cómo funciona, pues es verdad que puede implicar una serie de riesgos y por eso lo que hacemos es un seguimiento más estrecho de los pacientes, es decir, les cuidamos un poquito más. Este puede implicar pues ir más a consultas, hacerte más analíticas, alguna biopsia adicional, todo muy enfocado a asegurarnos de que estás bien. Y todo eso, pues en alguna ocasión, pues eso implica más visitas o puede implicar incluso algún contexto pasar alguna noche en el hospital extra. Uh-huh. Decíamos que el 40% de los ensayos clínicos en España se dirigen a enfermedades de la sangre. ¿Qué sugiere esta estadística? ¿Qué sugiere esta afirmación? Que tenemos mucha suerte. Que tenemos mucha suerte de que España sea un país tan puntero en investigación clínica. Que tenemos mucha suerte de que la hematología esté tan bien posicionada. Aunque si lo pienso bien, no debería decir suerte. Deberíamos decir gracias. Gracias por tener un sistema que nos está permitiendo hacer investigación y gracias a todo el personal, médicos y otros profesionales sanitarios que están trabajando para que estemos en ese punto. Y dentro del equipo que está trabajando para que estemos ahí está la red de apoyo de investigación clínica en hematología y hemoterapia. Explícanos un poquito en qué consiste. Bueno, pues RIGHT nace por y para la investigación en hematología y hemoterapia. Nosotros éramos conscientes de que había muchísimo músculo investigador en España que por diversos motivos era incapaz de sacar adelante las ideas. Entonces RIGHT nace precisamente para ser ese motor, ese impulso para que estos proyectos que van a aportar tanto y tanto a los pacientes puedan ser eficaces, puedan realizarse y al final ser un aporte a la sociedad. En líneas generales, Amanda, ¿cuáles son los ensayos clínicos más punteros que se están desarrollando a día de hoy en el ámbito de la hematología? La verdad es que no puedo elegirte uno, lo siento, pero creo que en el ámbito de los síndromes mielodisplásicos hay muchísimos, linfomas mieloides, hay prácticamente el 40% que he dicho antes, no es casualidad. Prácticamente todas las patologías en el ámbito de hematología tienen ensayos punteros que tienen España dentro de los centros participantes. Entonces yo creo que en ese sentido, tranquilidad a los pacientes, ver las posibilidades de poder participar en ensayos clínicos y acceder a estas medicaciones innovadoras que pueden potencialmente suponer un cambio en su vida. Aunque me has dado el mensaje, pero te voy a pedir que traslades un mensaje para la sociedad para que se animen a participar en ensayos clínicos, porque bueno, tenemos unos buenos datos, pero se pueden mejorar. Todo es mejorable y creo que estamos en el buen camino. ¿Por qué participar en ensayos clínicos? Muy fácil. Lo primero, por el bien de la sociedad, porque estamos aportando ciencia, estamos aportando evidencia científica que va a mejorar el tratamiento de tu tratamiento de pacientes que vengan después. Y sobre todo porque somos un país que puede aportar mucho en este sentido. Podemos mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes que estemos aquí, sino de cualquier punto del mundo. Entonces, por congruencia, por solidaridad y por el bienestar de todos, participemos en estudios. A mí ya me has convencido, Amanda. Así que fácil. Yo me despido de esta entrevista dándote las gracias por haberme convencido a mí y seguro que también a muchos de nuestros oyentes y trasladándote, pues eso, que vengas otra vez, nos acompañes en otro de nuestros podcasts para que conozcamos mucho más en profundidad los ensayos clínicos. Un placer. Un placer para mí también. Muchas gracias. Gracias. Como paciente tienes a tu disposición una amplia gama de recursos donde puedes obtener información sobre ensayos clínicos, desde organizaciones médicas y hospitales hasta plataformas web de instituciones médicas o centros de investigación. Suelen proporcionar información detallada sobre los ensayos clínicos en curso, incluyendo los criterios de elegibilidad, los investigadores involucrados y cómo contactar con ellos para obtener más información. Con Pepa Morales, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, repasamos todos los recursos. Bienvenida, Pepa. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Oye, Pepa, sé que vienes con datos muy atractivos sobre los ensayos clínicos que nos van a permitir enriquecer un poquito más el conocimiento que nos ha trasladado la doctora previamente en la entrevista que hemos tenido. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, sí, Mar, la verdad es que hay datos que nos pueden ayudar también a poner un poco en contexto y en valor de lo que supone la investigación, ¿no? Y los ensayos clínicos. Por ejemplo, yo creo que es interesante que sepamos que de media se tarda entre 12 y 13 años aproximadamente desde que se comienza a investigar una molécula hasta que llega al paciente
ya convertida en un medicamento nuevo. Es importante también que sepamos que los fármacos tienen que ser seguros, eficaces, efectivos y aportar un alto valor. Y para que esto sea así, se estima también que hacen falta unas 7 millones de horas de trabajo de... Pero eso es una barbaridad, ¿no? Cantidad de personas, sí, trabajando mucho tiempo para poder poner a disposición de los pacientes medicamentos. Luego también es importante que sepamos y que saquemos pecho porque España es el país de Europa a día de hoy con una mayor participación en ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Concretamente, de los 1.944 ensayos clínicos autorizados en la Unión Europea, España participa en un 43% del total. Bueno, eso es algo de lo que debemos presumir, ¿eh? Y sacar pecho porque es un dato muy importante. Efectivamente. Pues como suele ser habitual, Pepa, en esta sección vamos también a compartir aquellas fuentes de información en las que se pueden encontrar materiales sobre ensayos clínicos, porque como hemos dicho también en la entrevista, generan muchas dudas, ¿no? Este tipo de investigaciones. Sí, efectivamente, hay que entender pues, que hay muchas personas que a priori pues, pueden tener cierto reparo, ¿no? O no saben bien en qué va a consistir, y en ese sentido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, tiene a disposición de toda la población una página web que es el Registro Español de Estudios Clínicos, el REC, donde aparecen a día de hoy todos los ensayos clínicos para cualquier patología o con cualquier molécula, con cualquier tratamiento que se están llevando a cabo ahora mismo en España. Se pueden buscar por centro, se pueden buscar por enfermedad. En este sitio web podemos ver en qué estado están esos ensayos clínicos, si están actualmente reclutando, si ya está cerrado, si está abierto, quién es el investigador principal, nombre y apellido del médico que está coordinando este estudio. O sea que es una página muy completa y muy fiable, importante también para aquellos pacientes o personas interesadas que acudan a este tipo de páginas. Y que apuesta por la transparencia, como nos estás contando, ¿no? Muchos datos. Efectivamente. También, bueno, Farmaindustria desde hace tiempo pues sí que recopila datos como los que hemos visto antes, un poco para que sepamos en qué contexto nos estamos moviendo, cuál es el momento actual de desarrollo de ensayos clínicos. Y muy importante también, desde la perspectiva de los pacientes, conocer EUPATI, que es una iniciativa europea que promueve la participación de personas, de pacientes en ensayos clínicos. Está liderado por pacientes y es muy interesante, si algún paciente está ahora mismo interesado, que contacte con EUPATI en su página web para ver cómo están trabajando. Y por último, te diría que no dejen de visitar nuestra web, ¿no? Por supuesto, nuestra página web www.shh.es, porque la sociedad publicó hace tiempo una infografía donde los pacientes pueden ver cuáles son las fases de un ensayo clínico, en qué consiste cada fase, cómo se desarrolla un ensayo clínico, qué implicaciones va a tener para mí como paciente, como persona interesada, participar en un ensayo clínico. Yo creo que es muy completo y que al final sí que el paciente a día de hoy tiene información y recursos a su disposición para, cuando se toma esta decisión, tener toda la información a mano. Bueno, en esa infografía nos hemos basado para hacer el cuestionario, parte del cuestionario que le hemos trasladado a la persona que ha estado en la entrevista con nosotros. Pues Pepa, ha sido un placer. Nos apuntamos todas esas páginas web, todos esos recursos que nos has dado y los consultaremos sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Mar. Un placer. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. En esta sección vamos a tratar de resolver las dudas que cada programa nos hacéis llegar. Para ello nos acompañan en esta ocasión dos profesionales de excepción. La primera de ellas es la doctora Carmen García Insausti, directora médica de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, a la cual ya estamos acostumbrados, ya la hemos escuchado en otras ocasiones respondiendo a vuestras preguntas. Pero en esta ocasión se estrena María Teresa Álvarez Román, vocal de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y presidenta de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Comenzamos con la primera pregunta que nos la hace llegar el siguiente oyente. Sé que un ensayo clínico es un estudio muy beneficioso para todos los futuros pacientes, pero la verdad que me da un poco de miedo enfrentarme a ello. ¿Qué riesgo asumo si soy parte de un ensayo clínico?
Efectivamente, los ensayos clínicos son muy necesarios y beneficiosos para los pacientes. Pero como también dices, es muy común que la gente sienta temor cuando va a participar en un ensayo clínico. Son temores muy justificados, pero en realidad son temores compatibles con buenas explicaciones. En general, todos los ensayos clínicos se basan en un plan de estudio o de seguimiento que se denomina protocolo. En ese protocolo se explica lo que se hará y por qué se hará para garantizar al máximo la salud de los voluntarios. Los profesionales que guían los protocolos han de explicarle a los participantes todos los detalles, cuál es el propósito del estudio, qué otras opciones de tratamiento hay, cuáles son las ventajas del medicamento en estudio en comparación con el existente, qué tipo de pruebas se deberán seguir, con qué frecuencia, qué responsabilidades deben tomar como paciente durante la duración del ensayo, qué coste económico representará, qué movilidad requiere, cómo afectará al estudio la vida cotidiana del participante, qué efectos secundarios potenciales tiene, qué médico lo va a seguir, qué pasará si se presentan resultados indeseables, cuánto durará, qué tipo de seguimiento a largo plazo va a recibir e inclusive aportarle alguna información sobre eventuales cuestiones legales. Además, antes de tomar la decisión, la persona debe revisar muy bien el documento del consentimiento informado para aclarar las posibles dudas y tener muy claro en qué consiste su participación. Yo diría que solo después de ello es cuando ha de tomar la decisión de firmar el documento. Repito, siempre teniendo presente que su participación es voluntaria y que en cualquier momento se puede rehusar a seguir en el ensayo. Ha de saber y tener muy presente que todos los ensayos se rigen por un código ético y están regulados por los gobiernos de cada país e inclusive por normas internacionales que aseguran la protección de la salud de los participantes. Pero así como digo todo esto y le pongo tanto énfasis a las cosas que debe saber el participante también ha de tener presente que hay muy buenas razones para participar en un ensayo clínico y que la lista puede ser muy amplia según las circunstancias individuales de cada persona. Podríamos decir, desde mi punto de vista, que una buena razón podría ser estar entre los primeros en beneficiarse de un tratamiento que podría ser el mejor de los existentes. Otra podría ser asumir un papel más activo en el cuidado de la propia salud, contribuir a un estudio que podría ayudar a otro y finalmente, a mi juicio, una que es muy importante, que es contribuir al avance de la ciencia y la investigación, que es la única forma segura de acabar con muchos males. De nuevo, muchas gracias por la pregunta. Creo que me he extendido un poquito, pero el tema así lo exige. Muchas gracias por la explicación, doctora García Insausti. Y vamos a por la segunda duda. En esta ocasión, como decíamos al principio, nos la resuelve María Teresa Álvarez Román. Hace unos días tuve que tratar a un paciente con hemofilia en mi gabinete de odontología. Y como dentista pues tuve todas las precauciones y estuve pendiente para cerciorarme de que todo iba de manera correcta al realizarle el tratamiento. ¿Qué precauciones extra debo tomar como dentista ante el tratamiento de estos pacientes? Bueno, en los procedimientos de la cavidad oral, en los odontológicos, se podría, en el paciente con hemofilia, lo más importante es consultar primero con su hematólogo y ver si necesita, qué tipo de hemofilia tiene, la gravedad de la enfermedad y si necesita tratamiento hematológico previo, ¿no? Que una gran mayoría de los pacientes van a necesitar ir preparados para el procedimiento invasivo. Otras cosas
muchas de utilidad ya desde el punto de vista del odontólogo. Bueno, pues sería, va muy bien el ácido tranexámico, el Anchafibrin es el nombre comercial, y va muy bien hacer enjuagues o incluso empapar una gasa y ponerla justo en el lecho quirúrgico, entre comillas, en la encía que se esté interviniendo. Eso va muy bien, y los enjuagues también. Muchas veces decimos al paciente que haga el enjuague y luego se lo trague, porque tiene efecto sistémico y también tiene efecto tópico. A veces, pues en hospitales como el nuestro, que es muy especializado en hemofilia, los masilofaciales también hacen los procedimientos pues con todas las precauciones, y entonces pues utilizan, a veces se suturan en vez de dejarlo cerrar por segunda intención, hacen sutura y pues emplean mucho las gasas empapadas en Anchafibrin para conseguir una hemostasia, y que lo que hace el Anchafibrin es que impide que el coágulo que se ha formado se disuelva pronto y se mantenga durante más tiempo, ¿no? Pero lo más importante es preguntar decirle al paciente que consulte con su hematólogo para ver si necesita algún tratamiento hemostático previo al procedimiento, que ya te digo que la mayoría suelen precisar. Muchas gracias, doctora, y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas, porque ellos permiten enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras dudas para que las resolvamos en próximos programas a través de la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico comunicación@sehh.es. No os preocupéis, no tenéis que apuntar nada, porque estos contactos aparecerán en la descripción de este podcast. Además, también podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de nuestros canales en redes sociales como Twitter e Instagram. Esperamos vuestras dudas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplante de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre. Además, en estas últimas semanas nos han llegado muchas propuestas de temas para futuros podcasts. Desde aquí nuestro agradecimiento, y también os animamos a que si tenéis un interés especial en que abordemos un tema determinado, no dudéis en trasladarnos vuestra idea. Espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts Un viaje por la sangre en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.